Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Pacheco Rojas, soy director general de la Fundación de la Universidad Veracruzana y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo experiencias de la Fundación y hablando de un tema que me ha apasionado desde hace mucho tiempo, que es el tema de empleabilidad. Me he dado cuenta que la empleabilidad se debe a muchos factores internos y externos y de hecho la inteligencia emocional y social juega un papel preponderante para poder emplearse, para poder tener un empleo, para poder mejorar el empleo. Y creo que es un tema pertinente para todos los egresados especialmente. Eh, Antes de empezar formalmente en el tema que abordaré, quiero comentar que la Fundación de la Universidad Veracruzana es una asociación civil que se constituye en 1992 sin fines de lucro y está constituida por gente de la sociedad en general con cargos honoríficos y tienen una Asamblea General de Asociados que es nuestro órgano máximo de gobierno. Estos asociados son los que dictan el rumbo y el horizonte de la fundación y sus actividades son preponderantemente para ayudar a las actividades sustantivas de la Universidad Veracruzana. Esta razón de ser tiene que ver con las necesidades sociales y productivas que se tienen en la sociedad, pero que se oriente el talento para poder cristalizar esa oferta académica con la demanda laboral. Nosotros como referente quisiéramos participar en el mercado como una de nuestras asociaciones más importantes del estado de Veracruz e incluso del país de procuración de fondos con recursos diversos. Nuestros valores principales son la honorabilidad, la transparencia y la efectividad y nosotros estamos buscando abarcar impactos en el deporte, en la cultura, en la recreación, en lo económico y en lo social. Tenemos un programa de becas, un programa de administración de instalaciones. En instalaciones nosotros tenemos el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte desde 1998 en Comodato. Después se vino el Gimnasio Nido del Halcón y recientemente, aunque ya tienen varios años, la sala de concierto, Tlacna Centro Cultural. En el campus Iztaxoquitlán también tenemos a cargo el campus Iztac, con casi 50 hectáreas de instalación y tenemos proyectos especiales. Uno de los proyectos más importantes de impacto social es el de urgencia de equipo y urgencia de vida, que nació con la idea de apoyar a los enfermos de cáncer en la zona de Veracruz con un acelerador lineal y un tomógrafo. Y entonces ahora este proyecto se convirtió en el Centro de Atención para el Cáncer que está en el Instituto Médico Biológico. Es un proyecto de casi 60 millones de pesos que pudimos empujar gracias a la gestión de varias instancias, pero principalmente a la Fundación Gonzalo Río-Ronte y a la Universidad Veracruzana. Hemos hecho también eventos de procuración o conciertos, tenemos también eventos icónicos que nos caracterizaron como Salsona, pero también otros de carácter recreativo o tecnológico. La V-Comic fue uno de ellos, el Foro Emprendedor en el año 2019, que también pudimos impartir varias conferencias y de ahí empujar a los emprendedores a que tengan una mayor visión. Nuestra idea es ser una plataforma de vinculación que trabaje armónicamente con la Universidad Veracruzana. Bien, pues entrando en materia, esta charla la he denominado Mejora tu empleabilidad con la inteligencia emocional. Entonces, desde la fundación, este tipo de cursos, de charlas, las hemos implementado para la sociedad, para los egresados, para los estudiantes. Por ejemplo, en la zona Veracruz-Boca del Río, tenemos ya cursos virtuales que hemos ido adaptando, que ustedes pueden consultar en nuestra página web, lafundacionv.org, de tal manera que puedan tener elementos que les ayude a tomar mejores decisiones en la vida.
Y este tema es uno de ellos que nos ha gustado muchísimo y que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. El objetivo general de esta charla es identificar las características de la inteligencia emocional y social para mejorar la empleabilidad. Y nosotros estamos buscando, a través de objetivos particulares, que puedan ustedes distinguir los tipos de inteligencia que hay. Esa es la parte cognitiva. Después, en la parte afectiva, que ustedes puedan identificar las habilidades emocionales. Y en la parte psicomotriz, que ustedes puedan identificarse, diagnosticarse y poner en práctica sus habilidades en inteligencia múltiple. Veremos ya qué es eso de la inteligencia o de las inteligencias múltiples y ustedes identificarán cuáles están mejor y cuáles tienen que reforzar. Vamos a barrer 9 temas en esta charla, que es la empleabilidad, los tipos de inteligencia, los sistemas de representación, las inteligencias múltiples, el autoconocimiento. Hay un modelo que se llama SECOMO, que resume con un acróstico esta inteligencia. Y luego vamos a entrar a ver un poco de inteligencia social para terminar finalmente del impacto negativo y positivo de la inteligencia, si la sabemos ocupar o si no la sabemos aprovechar. Los beneficios que tenemos con este tipo de conocimientos es que busquemos la felicidad. En resumen, nosotros los seres humanos estamos buscando la felicidad y tener una atención plena. Hoy en día nos distrae mucho la actividad que tenemos, el bombardeo de los datos a través de internet, a través de redes sociales, hace que seamos más dispersos y que con cualquier cosa perdamos la atención. Entonces, la inteligencia emocional nos va a ayudar también a poner atención en lo que es importante y dejar fuera lo que es urgente, que a veces nos confunde y no es tan importante. A veces también lo urgente viene siendo importante. Disminuir los malos entendidos. Este tema de comunicación es de suma importancia para las relaciones humanas. Este también nivel de enganchamiento con situaciones ajenas significa que a veces nos echamos a cuestas problemas que no tenemos y que nos están afectando y nos ocupan tiempo, energía vital. Otro punto es comprendernos y comprender a los demás, así como adaptarnos y conectar con el entorno. La probabilidad de emplearse que mejore y que el empleo que tengamos sea mejor o que tenga mejores beneficios para uno. Entonces, en resumen, lo que buscamos es que seamos mejores, pero traducido a tener un bienestar de acuerdo a nuestras metas, a nuestros talentos y a lo que estamos pretendiendo en la vida profesional. De entrada, vamos a dimensionar qué es eso de la empleabilidad. Bueno, la empleabilidad es un conjunto de logros, habilidades, conocimientos y atributos personales que hacen que los graduados obtengan un empleo y se sientan satisfechos con su elección de ocupación, lo cual les beneficia a ellos mismos, a los trabajadores y a la economía. Esta acepción de empleabilidad supone un acercamiento al concepto de competencia y aporta una mayor riqueza de contenido respecto a lo que significa conseguir un empleo. Bueno, ese es el contexto de empleabilidad. Pero hay que entender cómo viene la historia de la empleabilidad. Y entonces la empleabilidad se ha ido modificando a lo largo del tiempo hasta llegar al siglo XX y ahora en el siglo XXI. Pero en la prehistoria, la gente salía a trabajar para subsistir. Eso significa que nada más era para poder comer. Y entonces salían a cazar y regresaban con comida, pero si no lo tenían, pues se morían de hambre. Después, en las culturas antiguas,
empezó ya a documentarse el trabajo intelectual. Y podemos analizar también Grecia, Roma, Egipto, con un trabajo intelectual y manual. Y aparte el ocio se castigaba. Ya la gente no podía estar nada más cazando, sino también se estaban ya entreteniendo con actividades culturales e intelectuales. En la Edad Antigua, en el siglo V, se empiezan a ver las primeras jerarquías. Y entonces empiezan a ver como que los jefes y los subordinados. En la Edad Media, en el siglo XV, empieza ya la economía a basarse en la agricultura como parte primaria, que de hecho es nuestro sector primario en la actualidad, pero en esa época empieza a documentarse los procesos económicos. En la Edad Moderna, ya siglo XVIII, el trabajo se hace manual y empiezan los pequeños talleres, y empiezan las pequeñas artesanías y los trabajos manuales. En la edad contemporánea, siglo XIX a la fecha, es cuando empieza toda la revolución. Y ustedes se han de acordar de las revoluciones industriales, la 1, la 2, la 3 y la que estamos viviendo, pero empieza a tener ya una economía colaborativa. Ya empieza la producción en serie y después de ese tiempo empezamos ya a ver que la tecnología empieza a incrementarse a una forma acelerada, ¿no? Hace unos años que empezó a funcionar la computadora y el procesamiento de datos, tenían dispositivos que guardaban 4K, 8K de memoria. Ni siquiera llegaba a 1 mega. Hoy en día, pues tenemos terabytes y tenemos ya tecnología avanzadísima en dispositivos tan pequeños que pueden ser ya vistos hasta en microscopio, ¿no? A nivel celular. Esta historia del trabajo dio por consecuencia la forma de emplearse. Y entonces la empleabilidad fue un medio para proporcionar flexibilidad a las organizaciones. Se hicieron mezclas de valores y se hizo una movilidad funcional de los empleados, o sea, de acuerdo a la función. Y entonces el empleado ya tenía un trabajo remunerado y separa a los trabajadores entre ocupados y desempleados. Entonces empezaron los índices de medición y se empezó a ver el índice de empleabilidad como aquello que implique poseer las capacidades necesarias para mantenerse ocupado y progresar en el ámbito profesional. Las organizaciones empezaron a documentar sus procedimientos, empezó también la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional y se acuñó un término que se llama flexiguridad, u otros autores lo conocen como flexiseguridad, que es la flexibilidad basada en pactos contractuales adaptables, alta protección social para los desempleados y política de formación y reinserción laboral muy activa para asegurar la adaptabilidad continua de los trabajadores. Vino el concepto del contrato psicológico, que es un documento que a veces puede ser virtual, pero es lo que el empleado espera del patrón o de la organización y lo que la organización espera del trabajador, que muchas veces no está documentado en el contrato individual de trabajo, pero es lo que se espera de un trabajador. Entonces, un trabajador espera que, además de que le paguen, le reconozcan. Un trabajador lo que espera de la organización es que, aparte del sueldo quincenal, venga un bono a lo mejor por buenos resultados, o una gratificación de fin de año, o un reparto de utilidades, o incluso también algunos asuntos de carácter pues complementario, por ejemplo, vale de despensa o actividades curriculares o extracurriculares o que te manden a un curso en el extranjero. Ese tipo de necesidades humanas se traducen en un contrato psicológico, pero también el patrón o el director o el representante de una organización, lo que espera de los empleados es que le rindan
de acuerdo a una situación de proactividad, que no se conformen con lo básico, sino que sean proactivos. Entonces, esta situación se ha venido traduciendo como un entendido entre líneas entre el trabajador y el trabajo que tiene desempeñando en una organización. ¿Cómo estamos actualmente en materia de empleo? Y vamos a abocarnos en los jóvenes, en las personas que están tratando de conseguir un empleo en el mundo. Primero vamos a ver el contexto global y vamos a llegar a México. Y vamos a fijar la edad de los jóvenes entre 15 y 24 años. Y analizando la última década, los jóvenes están participando en actividades laborales hasta en un 30%. Y de todos los trabajos que hay, los jóvenes ocupan el 12.5% de ocupación. Entonces, esta tendencia mundial está exigiendo que los jóvenes tengan una mejor competencia, tengan una preparación personal más profesional y que las competencias vayan siendo en el área digital, que tengan unas aptitudes interpersonales. Esto significa inteligencia emocional, que tenga mejor relación humana con la gente para que puedan resolver los asuntos de malos entendidos o los asuntos de ponerse en los zapatos. Eso es la empatía. Los jóvenes el año pasado también tienen problemas de conseguir empleo. La tasa de desempleo mundial es del 13%. Y los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades que los adultos de estar desempleado. Estar desempleado significa no tener una actividad laboral remunerada. Y por eso, en el mundo, no solamente en México, en el mundo, una quinta parte, el 20%, está considerada como gente que ni trabaja ni estudia, los famosos ninis. Y en México es el 21%. O sea, si se fijan, es muy parecido que el indicador mundial, incluso un punto porcentual arriba. Y las mujeres, desafortunadamente, todavía están teniendo el doble de posibilidad de quedar desempleada. Entonces, esta situación de equidad de género sucede en el mundo, sucede en México, y es algo que se tiene que estar luchando todo el tiempo para que haya igualdad de género. Bueno, pues los jóvenes que tienen mayor preparación profesional tienen más posibilidades de conseguir empleo. ¿Eso qué significa? Que si ustedes están ya siendo de una estadística de egresados de una universidad prestigiosa como la Universidad Veracruzana, pues ustedes tienen más probabilidad de conseguir empleo, más probabilidad de otra universidad patito o de gente que no ha terminado su carrera o su licenciatura. Entonces, por probabilidad ustedes tienen posibilidades de conseguir empleo. Pero vamos a ver cómo está la tendencia. El 14% tiene riesgo de ser automatizado. ¿Eso qué significa? Que a la larga, como la tecnología sigue a marchas aceleradas, pues entonces van a haber procedimientos que se van a automatizar. Y ya estamos viendo el Big Data, estamos también viendo la robotización y todos los sistemas automatizados que están supliendo las actividades laborales. En México, el 26.8% de los trabajadores están trabajando por cuenta propia. Imagínense, casi una tercera parte trabaja por su cuenta. O sea, tienen algún negocito, alguna consultoría, alguna docencia, pero no pueden colocarse en una organización. El 78% es muy alto, el 80, casi 80%, está trabajando en la informalidad. Eso significa que también no está teniendo ni pago de impuestos como tal,
o también no tiene prestaciones sociales. Y entonces por eso es que debe juntar dinero para cuando se hospitaliza, cuando tiene que medicarse, cuando se cae en la enfermedad o en un accidente de trabajo. Y el 38% de probabilidad de desempleo en los jóvenes con preparación profesional. Entonces, aunque tengan preparación profesional, o sea, al principio yo dije que tenían mayor probabilidad de conseguir empleo. Bueno, pero aún así, el 38% de probabilidad de desempleo en los jóvenes con preparación profesional significa que no solamente es la preparación profesional. Entonces, sí pueden desemplearse y necesitan otros factores para poder emplearse. Entonces, las tres variables que vamos a analizar son empleabilidad, conocimiento y habilidad. Por una parte, necesitan conocimientos y eso se los está dando la universidad, un curso, un diplomado, un seminario, un curso de actualización. Pero habilidades son las que ustedes tienen que ir desarrollando. Hablar en público, redactar mejor, escribir más rápido, hablar otro idioma, tener la habilidad emocional también para controlar mejor sus emociones. Todas estas habilidades van a ser el complemento de sus conocimientos para que puedan ser mejor empleados. Los tipos de empleabilidad se refiere a que hay empleabilidad interna y externa. Y los tipos de habilidad pueden ser tanto físicas, como las motrices, como las mentales, como también, por ejemplo, hacer cálculo mental y hacer cuentas en la cabeza sin necesidad de la computadora o la calculadora o el celular. Y las habilidades sociales, de qué tanto te puedes relacionar con los demás. Y en los conocimientos existen los teóricos, los que se ven en libros, los empíricos, que son los que aprendes de la vida y hasta de los errores aprendes, y los prácticos, aquellos que apuntan a obtener un fin o realizar una acción que nos sirven para modelar una conducta, ¿no? Fundipe, que es una fundación, resume en estos 4 puntos las habilidades que debemos desarrollar. 1, las actitudes de la persona. 2, la seguridad y la competencia emocional del empleado. 3, la inteligencia práctica y habilidades para solucionar problemas. Y 4, el conocimiento del entorno. Esos 4 resumen las habilidades para poder emplearse mejor. Entrando en materia con la inteligencia emocional, nosotros podemos identificar a la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos para reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones y la de los demás. Es un conjunto de capacidades no cognitivas, si se fijan, es no de conocimiento y nos permiten identificar, entender y manejar emociones correctamente, de tal manera que nos relacionemos mejor. Esta inteligencia emocional es un término que se acuña con Daniel Goleman, es el padre de la inteligencia emocional. Pero si nos vamos más atrás, podemos ir a experimentos que hicieron con niños y se dieron cuenta que los niños que tienen mayor tolerancia son los que más fácilmente pueden, de adultos, controlar sus emociones. Por lo tanto, hay que aprender a ser tolerantes para que podamos entender mejor al otro. ¿Eso sí qué significa? No significa que enojarse está mal, pero que el enojo no te domine, sino que tú logres controlar ese enojo. La inteligencia emocional tiene que ver con la percepción de los sentimientos. Por eso es una parte no cognitiva. Luego, cómo utilizar las emociones, cómo entenderlas y cómo controlarlas. En este modelo de Jeffrey Timmons, que escribió en La mente emprendedora, nosotros podemos ver que el emprendedor debe ser una persona que
tenga dos situaciones, tanto creatividad e innovación como conocimiento técnico. Si tú nada más tienes conocimiento técnico, te conviertes en un tecnócrata, eres un administrador del libro, pero entonces no puedes ser un líder. Si tú nada más te vas por la parte creativa, innovación, empirismo, entonces te vas por la vía del inventor, pero como Ciro Peraloca, a lo mejor algunos ni lo conocieron, pero me llama la atención aquellas personas que son altamente creativas, que tienen ideas súper buenas, geniales, y no saben tratar a la gente, no tienen esas relaciones humanas, ¿no? A lo mejor podemos ser una mezcla de los dos, pero si tenemos poca creatividad y poco conocimiento, nada más vamos a ser promotores de algo. La idea es que nosotros seamos emprendedores de algo. Y emprendedor no significa que tú digas, tengo un negocio y trabajo por mi cuenta. No, emprendedor significa que tú arriesgas y que tú ponderas los riesgos para que pueda ser mejor. Entonces, tienes una idea, la pones en práctica, solucionas un problema y vas para adelante. Entonces, con este modelo resume también que no solamente debemos tener el control de las emociones, sino también debemos desarrollar la creatividad y seguir preparándonos. También no significa que terminando la carrera dejes de estudiar. Yo creo que todo el tiempo vale la pena actualizarse, especializarse. No hay que dejar de leer, no hay que dejar de aprender. El ser humano nunca deja de aprender. Cuando tú ya llegaste a ese momento, es que estás en tu zona de confort, o ya estás en la mediocridad, o ya estás muerto. Pero todo el tiempo podemos aprender de la naturaleza, de los objetos, de los animales, de los insectos, de nuestros errores, y por eso es que vale la pena ponerlo en práctica. Hay muchos tipos de inteligencia y uno de ellos es la inteligencia conocida como el coeficiente intelectual, que se mide en la escala de Wechsler. Es el clásico test para medir el coeficiente intelectual que se ocupaba mucho el siglo pasado, pero que ahora no es suficiente. En este coeficiente intelectual nosotros podemos ver al lado derecho a Albert Einstein, que tenía sobre 160 puntos en esta escala. Una persona normal está al 100, entre el 85 y el 115. Esta gráfica nos muestra una distribución normal y estadísticamente la gente ordinaria, normal, se encuentra en esos rangos, en esos parámetros. Cuando estás abajo de 85, entonces ya tienes un aprendizaje lento. Si estás abajo de 70, tienes un retraso leve, o si estás ya del 55 para abajo, pues ya tienes un retraso grave. Por otro lado, cuando ya tienes de 115 a 130, pues tienes una escala superior y ya después eres un dotado o superdotado. Bueno, esto es lo mínimo que debes tener. O sea, si tú estás en el rango de 85 a 115, que es la estadística común, pues entonces tú tienes la capacidad intelectual para poder aprender cualquier cosa. Pero si tú eres un aprendizaje lento, entonces tienes todavía que identificar cuáles son esas fortalezas que tienes para que con ellas vivas y te desarrolles. No significa que no se pueden hacer las cosas. Nosotros tenemos tantos ejemplos de personas, incluso con síndrome Down, que son triunfadores, que son exitosos, pero saben aprovechar el momento y también su entorno les ha favorecido para que puedan lograr lo que ellos quieren. Entonces, no hay impedimento para cualquier persona, ¿eh? Entonces, ustedes deben estar conscientes de que esa es una plataforma de inteligencia intelectual, así netamente intelectual y racional, pero ahora, afortunadamente, tenemos otros elementos que pueden funcionar. Esa liga que les pongo, que dice día y noche,
En esa liga ustedes podrán apreciar una caricatura sobre el día y de la noche y cómo se complementan y cómo en lugar de luchar contra uno, empiezan a ver el complemento y la relación del Senpai, el Kohai, que es la filosofía japonesa, o bien la parte de el yin y el yang, o lo oscuro y lo claro. Aquí también, en esta liga, que no vamos a entrar a detalle, pueden ustedes bajar 2 tipos de test para medir su inteligencia emocional. El que yo les recomiendo es un test que hace Alex Arroyo, que maneja con 3 columnas y que a través de una serie de unas 30, 33 preguntas, uno puede saber si tiene o no inteligencia emocional. Es muy fácil diagnosticarse con este test, se los recomiendo, ahí está la liga y lo pueden bajar. En un estudio que hizo Travis, se resumieron 18 puntos para saber si tienes inteligencia emocional. Entonces, yo te invito a ti que hagas un autodiagnóstico. La primera pregunta es, ¿conoces bien al vocabulario emocional? O sea, ¿te has dado cuenta que no es lo mismo enojo que ira? ¿Te has dado cuenta que a veces la felicidad tiene diferentes rangos y que también en la tristeza empieza el rencor, el remordimiento y algunas situaciones de sufrimiento? O sea, ¿te has dado cuenta que también en tu vocabulario emocional no nada más está la felicidad y el enojo? O sea, hay como 85 diferentes actitudes emocionales que debemos conocer. 2, somos curiosos. Nos preocupa qué hay más allá de lo que vemos. En lugar de escuchar, en lugar de ver nada más, ponemos atención y observamos. ¿Estamos dispuestos a cambiar o somos muy resistentes? Luego también, ¿hemos hecho un análisis de fortalezas y debilidades? ¿Sabemos de qué pie cojeamos? Estamos muy atentos en el tema de la percepción de las cosas, de la naturaleza, de las relaciones humanas. Somos difíciles de ofender, o sea, o con facilidad nos ofendemos y todo lo vemos personal. Sabemos decir no, sabemos decir sí cuando es sí, no cuando es no, eso es asertivo. Dejamos pasar los errores o damos también sin esperar algo a cambio. ¿Qué tan rencorosos somos? ¿Somos personas neutrales con las personas? ¿Buscamos la perfección? ¿Somos perfeccionistas y algo que no esté bien nos hace enojar? ¿Apreciamos lo que tenemos o siempre estamos ambicionando y envidiando a los demás? ¿Somos personas que logramos desconectarnos o somos personas que nos cuesta mucho trabajo quitarnos de la cabeza una idea? ¿Tenemos estimulantes que tomamos para poder estar mejor? O si nos quitan esos estimulantes como el café, como el alcohol, como la televisión, como el internet, como el celular, ¿los podemos controlar? ¿O si nos ponemos como locos y estamos así todo el tiempo como arañas? ¿Tenemos insomnio? ¿No? ¿Tenemos suficiente sueño reparador? ¿Estamos con pensamientos positivos o negativos? ¿Qué es lo que predomina constantemente en nuestra mente? Y también, ¿nos sentimos felices? ¿Le encontramos sentido a nuestra vida? Bueno, este es un test autodiagnóstico que encontró Travis, que hace que nosotros nos midamos para saber si vamos bien o vamos mal. Voy a entrar a un tema muy interesante que se llama resiliencia. Este término anteriormente solamente se conocía en la parte física,
porque los materiales tenían una resiliencia cuando perdían su composición de microscópica incluso, ¿no? Entonces, cuando decían que tenía un material resiliencia, es que podía volver a su estado original. Esto lo vemos, por ejemplo, en una varilla de metal, que la podemos poner al fuego y esta varilla puede ablandarse o puede estirarse. Pero cuando se vuelve a enfriar, a lo mejor puede volver a su estado natural. Esto lo vemos, por ejemplo, en los rieles de ferrocarril, que también cuando tiene altas temperaturas se ensanchan, pero cuando tiene baja temperatura se acortan, dejan de dilatarse. Bueno, esta parte de resiliencia se llevó al ámbito psicológico y ahora la Real Academia de la Lengua Española dice que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Entonces, la resiliencia es algo que debe estar inherente a nosotros. Ser resiliente significa que nosotros somos capaces de levantarnos y de retornar a nuestro estado normal a pesar de una tragedia, a pesar de una crisis. Y esta resiliencia nos va a ayudar a comprender mejor el sistema de interpretación que hay en la gente. Por ejemplo, los mensajes. En los mensajes nosotros tenemos lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Pues entonces nos hemos dado cuenta a través de los estudios, principalmente en esta programación neurolingüística, que solo el 7% son palabras y el resto es lenguaje no verbal. ¿Eso qué significa? Eso significa que la entonación, que las posturas corporales te van a decir algo, que la entonación te puede decir si una persona está enojada o ya está iracunda, que significa que está todavía más allá del enojo. Y la postura corporal te puede decir si es agresiva, pasiva, activa, reactiva, si es solidaria, si es emocional o si es racional. O si es como Santo Tomás, que es incrédula o es intuitiva. Entonces, el lenguaje no verbal importa mucho para conocer a las personas. Y por eso de ahí, en el sistema de representación básico, salen 3 tipos. El visual, el que nada más le importa cómo se ven las cosas, cómo se ven las personas y cómo me veo yo. Las auditivas, que es cómo se escucha, cómo te oyes, cómo se percibe el sonido. Y luego, la parte kinestésica. La kinestésica es cómo me siento, cómo capto con los sentidos. Entonces es el sabor, el tacto, pero es la parte de sentimiento. Entonces hay que identificar cuál es el canal de acceso que más predomina para que pueda yo entender a la otra persona. Entonces, imagínate que tú te casaste con una persona que es visual, pero tú eres auditiva. Entonces tu pareja va a querer que todo el tiempo estés mirándola para poner atención. En cambio, tú que eres auditiva, auditivo, vas a voltear tu cara, tu cabeza, y vas a poner la oreja para mostrar que quieres escuchar mejor. Y entonces va a haber un problema de comunicación, porque el visual va a decir, no me estás poniendo atención porque no me estás viendo. Y tú vas a decir, sí te estoy poniendo atención y por eso te estoy escuchando. Pero entonces, esa simple situación hace que haya un malentendido con las personas. Si esto sucede con las parejas y con los hijos, pues en los trabajos, imagínense que
nos encontramos a diario personas que manejan estos tres sistemas de representación y hay gente que no quiere verse bien, sino quiere sentirse bien. Y por eso usa ropa cómoda. No importa que esté sucia, no importa que esté rota y no importa que se vea mal. No le importa la combinación de colores porque lo que le importa es que se sienta bien. En cambio, una persona visual, aunque le aprieten sus zapatos, se los va a poner. Aunque le lastime el tacón, se va a poner esas zapatillas que le gustan mucho porque se ven muy bien. Entonces, hay gente visual, auditiva, kinestésica, o los tres o los dos, pero hay uno que predomina más. Hay que ver cuál es el canal de representación para poder entender mejor a las personas. Entonces, nosotros el miedo lo podemos identificar con un enrojecimiento leve de la piel. Ahí voy también. ¿Qué tanto te puede nutrir el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal te está dando entre líneas que esa persona tiene miedo porque su respiración es agitada, porque sus latidos están latiendo más frecuentemente, el corazón son más frecuentes, porque a lo mejor está sudando, porque a lo mejor tiene enrojecimiento leve de la piel. Pero cuando está contenta, entonces está en calma y su rostro está sereno. Quizás tiene una sonrisa dibujada, quizás tiene una especie de cosquilleo en sus mejillas, o un hormigueo en el estómago, o una respiración profunda. Eso es importante ver en los demás, pero también en uno mismo. Uno debe hacer un autodiagnóstico. A ver, yo cuando estoy contento y alegre, ¿cómo me pongo? ¿Cuáles son mis síntomas en el cuerpo? Para que uno detecte esa sensación, esa emoción, y uno mejore su estado de ánimo. Entonces, cuando ya te vas a poner triste, o estás triste, pues ¿cómo reacciona tu cuerpo? Y entonces tienes que contrarrestarlo con otras sensaciones que son opuestas a la tristeza. Y eso te ayuda. Hay un colapso ahí entre lo triste y entre lo alegre, o entre lo contento y lo preocupado. Entonces, bueno, ya vimos la parte de la representación, de la resiliencia y de los sistemas de representación. Ahora vamos a entrar a la parte que Gartner desde el 83 nos compartió, que fue la sección de inteligencias múltiples. Esto revolucionó totalmente la inteligencia como la conocíamos. Y antes, en las organizaciones nada más te aplicaban el test de coeficiente intelectual y ahí moría, ¿no? Si no eras capaz, pues no te contrataban y entonces era el único indicador para medir la inteligencia. Cuando Gartner propone que hay seres inteligentes en el deporte, en la música, en la locución, en el teatro, en la actuación, se dieron cuenta que hay inteligencias que se agruparon en la parte corporal sinestésica, en la lógica matemática, que son las personas racionales, en la verbal, que tanto te expresas verbalmente, en la espacial, que es aquellos que sí se ubican en un espacio, que pueden diseñar, que pueden ser muy buenos arquitectos, diseñadores y gente que pueda estar imaginándose un espacio en tercera dimensión. O la gente musical, que tiene muy buen oído, muy buen ritmo, que puede cantar o que puede tocar algún instrumento, que puede bailar, que puede sentir la música por dentro y que se le puede dar de manera natural. O bien las personas que profundizan en el interior y que son muy buenos para filosofar, o que son muy buenos en los temas antropológicos, por ejemplo. Y luego las personas intrapersonales, que son las personas que son muy buenos para la venta, para las relaciones públicas, para la socialización. Entonces, cada uno de nosotros tenemos a diferente nivel este tipo de inteligencias,
lo que yo exhorto es que ustedes hagan el autodiagnóstico para saber a qué nivel las tienen y qué luego tienen que hacer para hacer un plan de trabajo hacia ustedes mismos para mejorar este nivel. Ya nos estamos metiendo al tema de conocimiento. Y si ustedes entran al tema de conocimiento, pues entonces es importante determinar qué es la personalidad. Y la personalidad es un conjunto de características que vienen sumadas entre el comportamiento y la parte de carácter. Y el carácter está complementado con el temperamento y con los hábitos aprendidos. Hay una parte en esa gráfica, más bien en ese cuadro, que dice el lado izquierdo temperamento y el lado derecho carácter. Si se fijan, el lado izquierdo es heredado, es innato, y el lado derecho es adquirido, o sea, lo pueden aprender. La buena noticia es que la parte izquierda solamente constituye menos del 10%. Hay autores que dicen que incluso es como el 5% nada más. En otras palabras, significa que desde que tú naces, te van programando para que seas de tal o cual forma. Y eso es un programa. Y eso es un paradigma. Entonces, si tú adquiriste buenos hábitos, también adquiriste malos hábitos. Pero esos malos hábitos se pueden corregir cuando tú rompes el molde, cuando tú rompes el paradigma y cuando tú te das cuenta que puede ser de otra manera. Quizás no puedes cambiar tu temperamento, ese ya es genético, esa es una herencia que te dieron y a lo mejor dices, es que traes el genio de tu papá, es que heredaste el genio de tu mamá o de tu abuelo, eso ya lo traes. Pero en lugar de que seas un caballo desbocado, con ese ímpetu y ese temperamento tan fuerte, la buena noticia es que tú puedes domar al caballo, que puedes tú tener una manera de control de emociones, pero primero hay que darnos cuenta cómo somos y cómo reaccionamos. Y por eso es que a lo largo del tiempo nosotros vamos haciendo nuestra personalidad con nuestro temperamento y con lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Como capas de cebolla que hemos tenido a lo largo de todos estos años y que uno debe saber qué tomar o qué quitar para poder ser mejor. De ahí se hacen combinaciones que se va entre lo emotivo, lo activo, lo primario, lo secundario. No voy a entrar a detalle esto, hay una bibliografía que les voy a compartir, pero se forman personalidades. Están los nerviosos, están los flemáticos, están los que no tienen forma, están los apáticos, los sanguíneos, y de ahí podemos jugar con extremos. Estos son extremos, pero son personalidades que se van formando con esta combinación de temperamento y carácter. Vamos a entrar al modelo que yo les comentaba, el modelo SECOMO. El modelo SECOMO es un acróstico que empieza con las palabras sentir, entender, controlar y modificar. Entonces, la inteligencia emocional te dice que seas como esas 4 palabras. Debes recordar que la inteligencia emocional no solamente es controlar las emociones. Antes de controlar es entenderlas y antes de entenderlas, sentirlas. Entonces, viene la combinación de 4 palabras que te da la inteligencia emocional. Y estas emociones van primero de las propias y luego a las ajenas. Y lo que estamos buscando es un equilibrio, una flexibilidad. ¿Para qué? Pues para que podamos controlar todos estos fantasmas y monstruos que a veces nos han programado. Y estos monstruos
Pues sí existen, como esta lámina. Se llaman emociones negativas. La ansiedad, el miedo, los celos, la culpa, la soberbia, cuando no aceptamos nada de fuera, ¿no? Que creemos que nosotros somos los licenciados o los ingenieros o los médicos y no aceptamos una crítica constructiva de una persona que a lo mejor no tiene escolaridad ni primaria, ¿no? Pero creemos que no sabe. Entonces somos soberbios porque no aceptamos una opinión de una persona que viene del exterior y creemos que nada más los que ya terminaron una carrera tienen conocimiento. Y no, el conocimiento se adquiere de diferentes formas. Pero entonces esos monstruos habitan en nosotros y debemos controlarlos. Y estos monstruos hacen que a veces no logres desarrollar tu inteligencia emocional. A veces se han preguntado los autores de esta materia si la inteligencia emocional se puede o no se puede adquirir. Y la buena noticia es que sí. La inteligencia emocional tiene un proceso de autogénesis y se puede dar si uno lo practica. Y también se desarrollan 5 habilidades para poder desarrollar mejor la inteligencia emocional. Y este es un consejo para que ustedes lo pongan en práctica. Primero, el que hagan conciencia de sus limitaciones o de sus éxitos o talentos. Si ustedes hacen una autoconciencia, es el primer punto de partida. Yo le llamo el darte cuenta. El segundo punto tiene que ver con la autorregulación. Es que aunque yo tenga problemas, yo aprenda a solucionar los problemas. Que aunque yo tenga preocupaciones, yo encuentre el método para liberar esa tensión de preocupación. Y entonces yo logré tener un método de homeostasis, que es cómo el cuerpo puede regularse por sí solo, entendiendo qué es lo que le pasa, ¿no? Es como cuando te empieza a doler la cabeza y no dejas pasar más tiempo y tú ya estás con el antídoto, que posiblemente pueda ser hacer meditación, a lo mejor hasta tomarte una pastilla, pero no lo dejas pasar, ya le estás dando un antídoto, una solución a tu problema. El tercero tiene que ver con la motivación. No tiene caso que sigas con esto si no estás motivado. Si tú dices, no tengo que cambiar, pues entonces tú quédate en tu zona de confort. Yo te invito a que tú busques la manera de motivarte. Motivarte significa que hay algo aspiracional a ti que puede ser mejor, que puedes hacer mejor las cosas para poder tener mejor empleo. Estamos en el tema de empleabilidad. Y por lo tanto, debes también desarrollar estos instrumentos de motivación, como lo comentó en un tiempo Abraham Maslow con su pirámide motivacional, en donde debes tener satisfechas las necesidades básicas, pero luego las de seguridad y hasta llegar a las de autorrealización. De acuerdo a tu nivel, de acuerdo a tu posición, tú debes motivarte. Aunque no tengas dinero, aunque se te haya muerto tu papá, aunque te acabas de divorciar, debes tener resiliencia, debes autorregularte y debes salir para adelante. Lo pasado ya pasó. Debes intensificar el presente y debes avanzar en tu futuro. La parte 4, que es la parte empática, la vamos a ver en la siguiente lámina, que es el espectro empático. Es un término muy interesante, pero es ponerse en los zapatos de los demás. Entonces, no solamente es ser ególatra, sino también pensar en lo que está ocurriendo en el de junto. Y el punto 5 es desarrollar las habilidades sociales. Nosotros definitivamente, aunque seamos introvertidos, busquemos la manera de socializar. Está demostrado que uno de los factores importantes para tener éxito en el empleo es la socialización. Porque si no, ¿cómo logras venderte? ¿Cómo le demuestras a tu jefe que ya diste resultados? Tendrá que haber un momento en donde te sientes con él a presentarle tus resultados.
Y esa presentación tiene que ser de alto impacto y debes tener un control emocional en la socialización. Por eso es tan importante. La inteligencia emocional te va a ayudar a que seas líder, a que seas mediador, a que seas relacionador y a que seas un comprendedor, comprensor de la sociedad. Que seas una persona que comprenda las necesidades sociales. Para todo eso te va a ayudar y te va a fortalecer la inteligencia emocional. Ahora hay una tabla que también te ayuda, que tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Ya les decía, el autoconocimiento, ¿no? El darte cuenta. Y después viene la autogestión. Si yo ya me di cuenta de que yo me enojo por tal o cual cosa, entonces yo debo autogestionarme, o sea, yo debo actuar en consecuencia, debo prevenir, debo anticiparme a los hechos. Pero también esto lo puedes llevar al ámbito social. Y entonces, así como te diste cuenta de cómo eres, debes darte cuenta de cómo es la sociedad. Y debes darte cuenta en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento de pandemia y hay un antes y después. Nosotros nos fuimos a encerrar a casas en marzo. Estamos en octubre. ¿Qué pasó en ese momento? Tocamos fondo. Nuestra realidad ya no va a ser la misma. Estamos regresando a la nueva normalidad. Y hacerte consciente de lo que pasa es entender que son ciclos en la historia de la humanidad. Hay un libro que apenas me recomendaron, es muy grande, yo nada más lo tuve que hojear, pero tiene que ver con manías, con pánicos y con cracks. Busquen esas 3 palabras y les va a dar un libro por ahí bien grande que habla de la historia de los cracks, de los miedos, de los pánicos que hubo, de las pandemias que hubo en la humanidad. Y se dieron cuenta que cada 150, cada 200 años hay algo en la humanidad. Es como una especie de purga. La humanidad tiene que reconformarse y viene una nueva revolución, viene un cambio, viene una nueva sociedad y entonces cambia drásticamente el paradigma. Bueno, hazte consciente de lo que pasa en la sociedad y gestiona entonces las relaciones en consecuencia. Por lo tanto, la inteligencia emocional te ayuda a darte cuenta y a darte cuenta de lo que sucede en tu entorno. Aquí está el famoso espectro empático. El concepto es muy simple, pero es muy profundo. Ustedes verán por qué. Ser empático no significa ponerte de tapete. No significa que tú todo el tiempo estés pensando en los demás. Pero tampoco significa ser soberbio o ser egoísta. El ser empático va desde el ensimismamiento absoluto, o sea, que te vale todo, hasta la acción compasiva, que seas sumiso en todas las acciones. Va en sí ponerte en los zapatos, pero también tener dignidad, ser asertivo, ser firme. Entonces, es un equilibrio. Los extremos son malos, entonces ponte en el medio, en el justo medio y equilibrado de ese espectro empático y te va a ayudar muchísimo para poder mejorar. Este se llama espectro empático. Tenemos otro asunto que tiene que ver con la empatía y que es hacer conciencia social y tiene que ver con la cognición, con la emoción y la preocupación empática para ser mejores directivos, o sea, directivos de tu vida, para ser mejores consejeros y maestros
ante otras personas y finalmente ser unos buenos ciudadanos. Entonces ya entramos al terreno de la inteligencia social y ya vamos a ir cerrando esta charla. La inteligencia emocional nos da pie a la introspección, o sea, nos conocemos primero nosotros. Después hacemos conciencia emocional y aplicamos las emociones para resolver problemas. Después vamos al proceso que lleva una persona antes de una interacción. Si ustedes se dan cuenta en esos cuadros, nosotros pasamos de la expresión a la conciliación y pasando por el diálogo y la escucha. Toda esa parte conforma la inteligencia social. Entonces es una interacción con todas las fuerzas que existen con otras personas. Y entonces la inteligencia social desarrolla la capacidad verbal, no verbal, con otros. También el conocimiento sobre roles sociales y costumbres, o la capacidad de escucha, o la construcción de una imagen externa. Y estas emociones, si nosotros no las sabemos controlar, seguramente nos va a repercutir y la vamos a somatizar. Estas emociones, que también hemos visto en los demás, se traduce desde un dolor de cabeza, dolor de espalda, hasta el aumentar o perder peso. Y se va en una taquicardia o se va también en una presión alta. Pero está demostrado también que a lo mejor el 90% de las enfermedades que tenemos son provocadas por un mal manejo de las emociones. Entonces, si estamos mal físicamente, pues ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a tener un mejor empleo? O sea, vamos a estar con un desánimo o vamos a estar muy enojados, provocados por un dolor de cabeza o por una migraña. Entonces, debemos también aprender a controlar nuestras emociones para que nos enfermemos menos y que el proceso de enfermedad sea un proceso natural de desintoxicación en el cuerpo para que tengamos salud, tanto física como mental, como espiritual. Para complementar esto, yo quisiera poner en la mesa este modelo de personalidad Insights, que es un modelo estupendo, cromático, que maneja 4 colores, el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Y sin llegar a profundizar, porque es todo un curso de 6 horas que impartimos en la Fundación UV, nosotros vamos a quedarnos con el resumen. El resumen es el siguiente. Esa gráfica resume a los que son racionales, que están en la parte superior, que son los rojos y los azules. Y los que están en la parte inferior son las partes emocionales, son las personas que actúan con los sentimientos. Las personas que se ubican a la izquierda son las personas introvertidas, que son azules y verdes. Y las personas extrovertidas están en el lado derecho de esa gráfica, los rojos y los amarillos. Entonces, una persona roja generalmente actúa con energía, es audaz, es firme, es positivo. El azul actúa con más imparcialidad, es objetivo y todo el tiempo está analizando. La personalidad verde, la de la izquierda abajo, se les considera como personas solidarias, tranquilas, pacientes, serenas. Y las personas amarillas todo el tiempo están brincando, saltando, expresando, haciendo mímica, haciendo chistes, es el alma de la fiesta. Bueno, esto también se puede resumir en un buen día y en un mal día, porque el azul tiene su buen día y su mal día. Es como levantarte con el pie izquierdo. Si tú eres azul y te levantas con el pie izquierdo, uy, pues eres frío, eres pesado. Eres reservado, o sea, eres como una tumba y no te sacan nada aunque tengas muchos problemas. El rojo, en cambio, cuando le toca un mal día, se puede volver autoritario, agresivo. O sea, pasa a atraer a la gente porque se molesta que ya no cumplen con sus objetivos. Puede ser intolerante. El verde, perdón, el verde, ¿qué sucede con el verde? En un mal día se puede convertir en una persona
que es dócil, que es manipulable, que es terca y lenta. Eso puede pasar en un verde, aunque el verde es tolerante, en un extremo puede ser muy necio. Y el verde se puede complicar en una persona dependiente, que no hace nada si no es por otra persona, o sea, depende de alguien más. Y el amarillo en un mal día puede ser extravagante, puede ser chismoso, puede ser indiscreto, puede ser muy nervioso y frenético. Entonces vean cómo con esto nos vamos conociendo un poco más. El conocernos nos permite desarrollar estrategias para socializar mejor. Entonces, el modelo Insight Discovery es una herramienta poderosísima para poder conocernos y poder ser mejores en el trato de las personas. Entonces, es un curso muy recomendable este del modelo Insight Discovery, que es entenderme para entenderte. Hablando de equilibrio, nosotros debemos estar equilibrados en todas las esferas emocionales, intelectuales, físico, social y laboral. De esa manera nosotros vamos a buscar un bienestar. Es complicado. Dependiendo de la edad, nosotros le cargamos más a unos y a otros. Y esto, fíjense bien, ¿qué sucede con los niños? Los niños le dan mucho énfasis a los juegos. Los adultos jóvenes le dan mucho énfasis a la parte de trabajo, a la parte de estudio. Los adultos grandes le dan más énfasis a la espiritualidad, a la salud, a lo mejor al deporte. Y los ancianos están ya en la parte espiritual y ya lo que quieren es contar sus historias, sus anécdotas, y ya como no tienen tanta salud, pues entonces ya están buscando otros esquemas de felicidad. En la medida que busquemos el equilibrio en estas esferas, estaremos más felices, estaremos más satisfechos con nuestro cuerpo, tanto físico, mental como espiritual. Y aquí viene una recomendación. Este es un plan de acción. Esta es una herramienta que ustedes pueden hacerla y la pueden hacer, por ejemplo, cada año. Se llama la matriz de objetivos. En esta matriz de objetivos tenemos 4 cuadrantes: mantener, eliminar, obtener y evitar. Pon en cada cuadrante lo que quieres mantener. Eso significa lo que no quieres deshacerte de él, lo que es tu fortaleza. En el cuadrante de eliminación, quita todo lo que te estorba. En el cuadrante de obtención, tú busca lo que no tienes y qué necesitas para lograrlo. Y en el cuadrante de evitar, de evasión, es lo que no quieres. Por lo tanto, ahí les pongo un ejemplo. Pónganlo en un texto que diga así: yo, Facundo Pacheco, quiero conseguir un ingreso adicional por tantos miles de pesos en un lapso de 3 meses y sin disminuir los ingresos ordinarios ni subir el nivel de deudas. A lo mejor esa meta me la pongo el 30 de octubre del 2020 y yo quiero conseguir ese dinero porque yo tengo que, a lo mejor tengo un negocio y quiero invertir en comprar mobiliario para mi restaurante, porque ya viene la nueva normalidad y necesito acomodar el lugar que el restaurante tenga en 3 meses 150,000 pesos más para poder equiparlo, si no, no voy a salir. Entonces yo me pongo de meta en mi negocio, en mi trabajo, en mi persona o en mi familia, porque a lo mejor estoy pensando esa matriz de objetivos como un plan familiar. Y aquí viene el resumen. Lo que usted quiere va a la izquierda, lo que usted no quiere va a la derecha. Lo que usted ya tiene va arriba y lo que usted no tiene va abajo. Y vean cómo se podría ver un diagnóstico en esta matriz de objetivos. Esta es una herramienta muy poderosa
que si la hacemos en papel, queda todavía mejor y la podemos revisar periódicamente. Esto conviene hacerse periódicamente, así durante toda la vida, porque es como que un chequeo médico que nos va a permitir lograr objetivos que nos planteamos. Es muy interesante después evaluar cómo nos va. Les dejo también algunos videos de referencia. Son videos de algunas caricaturas, algunos performances, algunos documentales que te enseñan a mejorar tu inteligencia emocional. Entonces, lo recomiendo ampliamente y yo creo que ahí lo vamos a dejar. Espero que sea de utilidad esta charla. Esta bibliografía va a estar aquí compartida. Y desde la Fundación de la Universidad Veracruzana, pues te dejamos los datos de contacto. Tú me puedes buscar también a través de un correo, a través de un WhatsApp, en redes sociales o directamente en la Fundación de la Universidad Veracruzana, que es una asociación, como yo les dije al principio, que es sin fines de lucro, que también estamos dedicados a impartir algunos cursos. Nos pueden buscar ahí en el sitio web de fundacionv.org. Y pues algunas personas nos conocen como administradores del campus, de Tlacna. Tenemos también la unidad deportiva o también del programa de becas, que estamos apoyando también becas escolares a la Universidad Veracruzana. Estamos impulsando el programa de Bécalos conjuntamente con Asociación de Bancos, con Fundación Televisa. Tenemos también fondos que administramos a través de investigaciones conjuntas y académicos. Y pues esta charla que tuvo que ver con la empleabilidad y la inteligencia emocional, pues es con el fin de que ustedes puedan desarrollar mejor su nivel de inteligencia y que puedan tener mejor empleo. El empleo va a llegar a ti si lo deseas, si lo planteas, si tú capitalizas toda tu inteligencia para poder ser mejor en el trabajo que tienes o en el trabajo que quieres conseguir, ¿no? Es muy complicado, es muy complicada la situación que vivimos. Cada caso es diferente, no hay una receta. Y puede ser que tengas trabajo hoy y mañana no. En la pandemia, algunos perdieron el empleo y entonces eso te obligó a ser más creativo, a innovar, a tener otras formas de conseguir trabajo. Y si no puedes emplearte, tú puedes conseguir un empleo a ti mismo, o sea, ser tu empleador de otros y poner un negocio y poner una idea que pueda funcionar. Pero para eso necesitas trabajarle, necesitas enfocar tu batería, necesitas tener atención plena, porque la situación está más competitiva. Y como ustedes pudieron ver en las estadísticas de la tendencia del empleo, hay un alto porcentaje que está teniendo desempleo. Pero es un nicho de mercado para crear nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, estos ciclos deben verse con resiliencia y con objetividad. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y les deseamos lo mejor desde la Fundación de la Universidad Veracruzana. Búsquenos en redes sociales. Hasta pronto.